tardes a todos. Gracias por acceder a esta convocatoria que hizo la Sociedad Argentina de Antropología. La idea de generar estas actividades que pretendemos que se terminen formalizando en un ciclo de charlas con el formato particular de entrevistas. En esta oportunidad entonces convocamos a dos colegas del ámbito de la arqueología, pero como saben la Sociedad Argentina de Antropología abarca las distintas ramas de esta disciplina, así que la idea es ir haciendo un ciclo donde participen investigadores de distintas líneas. En esta oportunidad, esta primera oportunidad, entonces, como les decía, hemos convocado a los doctores Luis Borrero y Gustavo Politis, ambos investigadores de CONICET y docentes. En el caso de Luis, profesor de la Cátedra de Modelos y Métodos en Economía Prehispánica de la UBA, y en el caso del doctor Politis, docente del INICET y de la Universidad Nacional de La Plata, de esta casa, de la facultad, en la Cátedra de Métodos y Técnicas en Investigación Arqueológica. Así que sin mucho más preámbulo, lo dejo con ellos, que van a ser los que ocupen los roles de entrevistadores-entrevistados, ¿sí? Bueno, gracias a todos por venir, gracias por la invitación también, Fabiana, y a la sociedad. Ahí un poco habíamos hablado con Luis para darle un formato distinto a este tipo de presentaciones. Yo voy a hacer una pequeña introducción que tiene que ver con el contexto histórico de surgimiento de los estudios tafonómicos en la Argentina y de los estudios etnoarqueológicos y experimentales también, ¿no? Como para enmarcar un poco el resumen que va a hacer Luis de las primeras etapas de su carrera y del desarrollo de la tafonomía en la Argentina, por un lado, y cómo eso se va entrelazando con tu propia carrera, ¿no? O sea, intereses personales por un lado, líneas teóricas por el otro, devenir un poco de la disciplina en el país. Como ustedes deben saber todos, el origen, digamos, el comienzo de la carrera de Luis Borrero se da en la década de los 70, ¿no? Y cristaliza en tus estudios tafonómicos, distribucionales y de arqueología de Tierra del Fuego, del sur de Patagonia básicamente, y de la Patagonia chilena, ya en la década de los 80, con la tesis doctoral y formando su propio equipo de investigación. Pero los 70 es un momento muy interesante en la arqueología argentina porque es un momento de un cambio profundo en la teoría y en el método, en la práctica de hacer arqueología. Tiene que ver con, digamos, el abandono de un paradigma, de una metodología, de un cuerpo teórico muy fuerte que había imperado en la arqueología de la región pampeana y patagónica, la arqueología generalmente lo conocemos como cazadores-recolectores, que había sido dominante en la arqueología argentina durante 20 años más o menos, desde los 40, 50, los 60. En los 70 eso comienza a cambiar. En la década de los 70 había como dos grandes paradigmas, un histórico-cultural austroalemán, que estaba en Patagonia y en la región pampeana, y un paradigma más culturalista norteamericano, ¿no? Liderado por la figura de Rey González y todos sus discípulos en el oeste argentino. En la década de los 70, en Pampa y en Patagonia sobre todo, comienzan a producirse unos cambios importantes, a cargo en parte de una nueva generación que estaba un poco insatisfecha, o bastante insatisfecha, con los desarrollos históricos-culturales austroalemanes de aquel momento. Recordemos que en los 70 comienza a haber alternativas a esa forma de hacer arqueología que había sido de alguna manera bastante monolítica, ¿no? Los trabajos a mediados de los 70 de Orquer y Piana en Tierra del Fuego, en el canal de Beagle, que con el 75-76 comenzaron, los trabajos de Gradín con Aneta Guerre y con Asquero a mediados de la década de los 70 también en el río Pinturas, y Asquero desarrollando en ese momento su tesis, su beca de perfeccionamiento, ¿no? Que dio como resultado la tipología que todavía es de uso y abuso en la arqueología de Patagonia y de Argentina.
Kardich, que también de acá, desde esta casa de estudios, excava la cueva de los Toldos, siguen siguiendo un paradigma bastante histórico-cultural, ya con algunos cambios importantes. En fin, todo eso va generando como una estructura de cambio que la generación de Luis, nuestra generación, la mía, la de otros colegas, no quiero nombrar colegas específicos de generación porque seguro que me voy a olvidar de algunos, que comenzamos a buscar alternativas teóricas, y estas alternativas teóricas las encontramos en el procesualismo, en lo que era la nueva arqueología, y sobre todo la nueva arqueología básicamente binfordiana, que era la que más nos atraía para el estudio de los cazadores recolectores. Y en este contexto, a mediados de la década del 70, fines de la década del 70, comenzamos a pensar en la generación regional, local, más nuestra, de algún cuerpo teórico, pero sobre todo metodológico, interpretativo, que nos ayude a enfrentar los problemas que teníamos, que estábamos enfrentando, problemas específicos, ¿no? Entonces ahí es así como a fines de los 70 y sobre todo ya a principios de los 80, comienza a desarrollarse en la arqueología argentina los estudios sistemáticos de zooarqueología, los estudios sistemáticos también, bueno, líticos, que venían desarrollándose, como ya dije, con los trabajos de Asquer y otros colegas. Austral en algún momento también, en la década de los fines de los 60, había hecho también un intento de sistematización de la descripción de la talla por percusión, como había puesto él. Comienza a desarrollarse los estudios de arqueología experimental, etnoarqueología, de procesos de formación de sitio y dentro de los procesos de formación de sitio de tafonomía. Entonces, todo este cuerpo metodológico, todas estrategias de investigación desarrolladas por nuestra generación estaban destinadas, creo yo, a resolver problemas específicos, problemas que lo estamos enfrentando nosotros mismos en nuestras propias investigaciones, ¿no? Y que de alguna manera después terminaron siendo, como en el caso de Luis, una de sus líneas centrales de investigación. En un objetivo central de su trabajo, ¿no? Aportar no solo para sus problemas, sino aportar a esta estrategia de investigación, a esta disciplina en general, ¿no? En el caso de Luis, estos estudios también se están entrelazando, como digo, con estudios de arqueología regional, ¿no? Su tesis sobre los habitantes prehistóricos del norte de la isla de Tierra del Fuego, del 85, tiene un fuerte componente de estudios zooarqueológicos, pero todavía no está tan presente en esa tesis la tafonomía, ¿no? No está. Y entonces, a partir de este momento, creo yo, por interés personal, pero también por alguna influencia de sus estadías en el extranjero, comienza a hacerse cada vez más central la tafonomía de la década de los 80 hasta desarrollar una línea de investigación con discípulos, con otras personas vinculadas a él, que se ha transformado en un referente en América Latina, ¿no? Recuerdo que en los primeros trabajos de fines de los 70, principios de los 80, cuando usaba en algunas revistas, de arqueología, la palabra tafonomía, algunos correctores me la cambiaban por taxonomía, pensando que me había confundido, que la F era un error de tipeo y que yo me estaba queriendo referir a los análisis taxonómicos y no tafonómicos, ¿no? Así que imagínense que hasta la década de los 80 todo esto era un campo nuevo que fue desarrollándose en gran parte, en una parte central y fundamental con las investigaciones de Luis, que entonces en un ratito ya inmediatamente nos va a resumir ahora para después pasar a alguna serie de preguntas que le voy a hacer yo y después vamos a abrirlas para que algunos que quieran saber algo más también de lo que no vaya quedando de nuestro intercambio lo pueda preguntar, ¿no? Así que pasamos a la segunda parte. Gracias, Gustavo. Gracias, Fabiana, y gracias a la Sociedad Argentina de Antropología por esta invitación para hacer este intercambio que espero
sea útil especialmente para gente que está empezando en arqueología y vea cómo las cosas pueden ir sumándose en forma sencilla y cómo se pueden dar pequeños pasos que a la larga sirven para desarrollar líneas de trabajo que duran toda la vida. Yo voy a decir en este momento muy rápidamente cuál es el enfoque taxonómico que yo estoy defendiendo desde hace muchos años. No voy a entrar en detalles, simplemente voy a decir, Gustavo acaba de destacar correctamente que cuando yo presenté mi tesis doctoral en 1985 no había ningún contenido taxonómico allí. Sin embargo, desde 2 años antes, desde el año 1983, yo estaba haciendo trabajos taxonómicos en Tierra del Fuego. Y tomé la que yo llamo ahora sabia decisión de no incluir nada de lo de taxonomía en la tesis, si no, no lo iba a terminar nunca. Entonces eso es algo que siempre importa. Las tesis deben ser terminadas rápidamente y luego se hace después lo que uno está viendo como cosas que puede agregar y corregir. Y yo agregué y corregí sobre todo un montón después de eso. Creo que fue una buena decisión de mi parte. La forma de taxonomía que yo he defendido durante los últimos años ha sido taxonomía que yo llamo regional, que en general se asimila a una taxonomía de grandes espacios, o sea, la taxonomía de una región en lugar de la taxonomía de los materiales de un sitio o de un sector de un sitio, como muchos colegas, bajo buenas razones, pueden preferir defender. Yo elegí esta versión porque como arqueólogo siempre me entregué hacia enfoques regionales. Y yo dije, yo necesito que la taxonomía, que es un instrumento importantísimo para aquello que quiero hacer en el campo y estudiar después, debe estar en la misma escala en que yo estoy haciendo las preguntas arqueológicas. Entonces me preocupé por llegar a una metodología para tener información taxonómica en esa escala. Aquí muestro simplemente la cuenca del río Gallegos, que es uno de los lugares en que yo he trabajado con esta metodología y que para mostrar un gran espacio. Aunque yo he sido mucho más ambicioso que la cuenca del río Gallegos. Me he interesado por la taxonomía regional desde el Atlántico hasta el Pacífico, incluyendo Última Esperanza, incluyendo las islas y el borde del Pacífico. A mí no me asustan las grandes distancias porque sé que esas grandes distancias solo pueden ser abarcadas si uno resigna a hacer trabajos extremadamente detallados en distintos puntos. Esos trabajos extremadamente detallados son muy importantes para el arqueólogo, como ustedes muy bien saben. Pero cuento con que muchos colegas están haciendo esos trabajos y yo carroneo sus resultados. Una cuestión esencial para estudiar grandes espacios es servirse, aprovechar y disfrutar de los resultados de los colegas, alentarlos. Yo siempre estoy haciendo propaganda para que vayan a trabajar colegas que no están en mi zona, que vayan, porque no es mi zona de mi propiedad, es mi zona de interés. Y cuanto más gente produzca allí, mejor para mí y más fácil para mí. La próxima, por favor. Esta es la zona del curso medio del río Gallegos, simplemente mostrando 2 morros, para mostrar lo hermosa que es esta región donde yo he trabajado y que tiene ciertas características que no voy a destacar acá, pero que difieren del curso superior del río Gallegos y del curso inferior del río Gallegos, lo cual me llevó a generar expectativas de hallazgos diferentes y me permitió trabajar y diseñar mis trabajos de campo de una manera diferente. La próxima. Ahora ya nos trasladamos al norte de Tierra del Fuego. Esta es la península del Páramo. El Páramo es una península formada por estos, todo igual. Para donde uno mira se ve esto nada más. Kilómetros y kilómetros de rodados. Y es un spit que se ha formado en la margen norte de la bahía San Sebastián y que acumula, la próxima por favor, restos de mamíferos marinos que aquí ven por ejemplo un hueso largo de un mamífero marino que está depositado sobre estos rodados y que tiene ciertas características taxonómicas que me llevan a interpretar el tiempo que estuvo en superficie, sus relaciones con el sustrato sobre el cual está, y me lleva a hacer inferencias en los materiales arqueológicos que en otros lugares de esta espiga se han encontrado. En esta espiga trabajaron algunos colegas antes que yo, como Florencia Savanti, Sebastián Muñoz, y luego nos agregamos con Karen Borrazo para hacer estudios de materiales óseos, como el que ven acá, y materiales líticos, de lo que hablaré en un segundo. La próxima, por favor. Esto es la bahía San Sebastián, que tiene un intermareal enorme. Ustedes saben que hay más de 10-11 metros entre marea alta y marea baja. Cuando baja la marea, esto es lo que se ve en San Sebastián. Si ustedes toman la mala decisión de ponerse a caminar ahí, se hunden y desaparecen forever. Cuando sube la marea, ahí quedan tapados.
esto es el lugar donde se acumulan restos de cetáceos que estudiamos en la tesis doctoral de Florencia Borella, que desarrolló los estudios de varamientos de ballenas en esta bahía sobre este sustrato. Es una tesis doctoral que estudió tafonomía en escala regional concentrada en restos de cetáceos, y fue un verdadero placer manejarnos en este ámbito de manera muy cuidadosa. Nunca estuvimos en nuestros lugares donde podíamos hundirnos, solo cerca de ellos. La próxima, por favor. Aquí hay un resto de un delfín. Sencillamente la táctica usada con la tesis de Florencia, como creo que en todos los trabajos tafonómicos que hice yo, o los que hice con gente que hizo tesis doctoral conmigo, la mayoría han sido de seguimientos longitudinales, o sea, una táctica basada en visitar los mismos lugares o las mismas carcasas o los mismos espacios reiteradamente. Esta no es la única táctica, es una que he favorecido, aunque hay muchos otros trabajos distribucionales, como la tesis de Isabel Cruz, por ejemplo, que tiene un enfoque de distribuciones de hallazgos de materiales en grandes espacios que configura parte esencial de lo que estoy considerando tafonomía regional en esta presentación. Pero el seguimiento longitudinal, o sea, la visita reiterada de una carcasa o de un conjunto de hallazgos, es lo que nos permite detectar en qué momento en el tiempo se generan los criterios aplicables para entender peculiares situaciones arqueológicas. Aquí está Florencia con un delfín piloto haciendo observaciones en una de las muchas visitas que hicimos. La próxima. Aquí se trata de mandíbulas de cachalote. La próxima. En este caso, aquí tenemos una parte de un cráneo de cachalote. En este caso es en la Bahía Lomas, en el estrecho de Magallanes, donde en un proyecto que dirigió mi colega Mauricio Mazzone, Florencia y yo trabajamos en la tafonomía de cetáceos. Florencia aplicando todo lo que había desarrollado en su tesis y yo ayudándola para avanzar en estudios de este tipo y favorecer interpretaciones que implicaban restos de cetáceos dentro del proyecto de Mauricio Mazzone. Desde ya esto es un ida y vuelta entre el registro actual, lo que se observa, la observación naturalista actualístico, y el arqueológico. Aquí tenemos un resto de cetáceo en capa en un sitio que tiene un poco más de 1000 años, y ahí se ve evidencia de un pequeño conchero ahí abajo sobre el cual descansa este resto, y lo que estamos buscando que es sencillamente criterios para decidir si este resto de cetáceo forma parte de la situación cultural generada por los que formaron ese conchero, o si forma parte de un background noise, un ruido de restos de cetáceos que se depositan naturalmente aquí y allá. Entender los criterios bajo los cuales se distribuyen naturalmente estos restos en bahías y distintos sectores es lo que nos habilitó para tener esos criterios que aplicamos con entusiasmo en el proyecto de Mauricio Mazzone. Sí, la próxima, por favor. Aquí tenemos simplemente un conchero, este es en la bahía San Sebastián, tan solo para mostrarles uno de los lugares de los loci de análisis de los que estamos hablando. En este caso es de superficie, principalmente, y cuando uno excava en este caso, es muy poco el material que se encuentra enterrado. Entonces esa es una distinción que empieza a hacerse significativa en términos de utilizar marcadores que llamamos tafonómicos sobre muestras de superficie para entender qué material puede ser agregado naturalmente y qué material tiene un tiempo de exposición adecuado como para pertenecer a la imagen arqueológica de ese depósito. La próxima. Aquí ya estamos en otro tema. Esto es en Torres del Paine, está Fabiana Martín, y estamos en un estudio que hicimos sobre la interacción entre pumas y guanacos en una reserva de la biosfera donde había una fuerte interacción entre estas dos especies. Entonces estudiamos cómo se manifestaba la acción de pumas sobre guanacos y bajo qué condiciones restos de guanacos portadores de la marca de la acción del puma se enterraban y podían integrarse en registros tanto arqueológicos como paleobiológicos en general. Aquí tenemos una de las muestras en una vértebra con las claras marcas de un puma. Estos han sido, en la mayoría de los casos, observaciones hechas muy poco, carcasas visitadas muy poco después de la matanza y que fueron seguidas en distintas visitas para estudiar cómo se va deteriorando y ver qué marcas persisten en el hueso. Cuando un hueso se va meteorizando con la acción del sol y el viento, cuando un hueso está sufriendo los embates de muchos procesos, por ahí termina perdiendo aquellas marcas originales. De manera que una cosa importante que el tafónomo busca es qué es
lo que queda como una marca realmente identificatoria con la capacidad de persistir en el registro fósil, que nunca son todas las marcas originales que uno ve en la observación actualística, solo un sector, un subsector de ellas. Aquí, este es el borde del lago Sarmiento, en Torres del Paine. Tan solo quiero mostrar esto porque es un ámbito donde hay crecimiento de tufa en los bordes del lago, dada la química del lago, y esto ha ido capturando muchas de las actividades de pumas que a través del tiempo fueron ocupando las orillas del lago Sarmiento, y nos da un registro a través del tiempo de las actividades de los pumas que es muy interesante y que se mezcla con ciertos eventos arqueológicos históricos. Por ejemplo, en el borde de este lago estaba el campamento de Pluschow, el aviador alemán que falleció en el brazo rico del lago argentino y que tomó las primeras fotos aéreas de Torres del Paine, el lago argentino y toda esta zona, y que tuvo un campamento en una época conocida que fue capturado por el crecimiento de la tufa, y eso da datos de crecimiento de tufa, datos paleoecológicos y datos de la cantidad de exposición que tiene un hueso antes de ser capturado por la tufa que lo va capturando. Entonces, para mí es como un ejemplo casi perfecto de cómo uno puede configurar distintos datos históricos, arqueológicos, paleoecológicos y tafonómicos en una sola cosa. Otra vista, en este caso, para mostrar que hay distintos niveles de tufa. Este es un lugar fabuloso. La próxima, por favor. Aquí estoy en un lugar que es un escenario, voy a llamarlo así, escenario clásico de matanza de puma, donde el puma casi siempre se ubica como para capturar un puma, que es donde hay un ligero desnivel, no hay una altura muy grande, hay un ligero desnivel, de donde cuando el desprevenido guanaco está más o menos a mano, se le acerca y lo caza. Los datos que tenemos de numerosas muertes muestran que se privilegia esta condición paisajística como el escenario en el cual ocurren estas matanzas. Entender cuál es el escenario de las matanzas de un puma nos habilita para entender dentro de un espacio muy grande cómo puede repartirse desigualmente, asimétricamente, las señales de la actividad primaria de los pumas. Primaria, digo, porque luego hay transportes y hay otras actividades secundarias que complican el panorama. Aquí, bueno, otra muestra. Esta muestra es muy característica de la actividad de pumas, y no son las grandes perforaciones, no son siempre esas marcas muy obvias, a veces son muy sencillas las marcas, y estas son muy fáciles de desfigurarse con el paso del tiempo y son marcadoras de ciertas actividades. Nosotros con los trabajos de Torres del Paine pudimos distinguir actividades de pumas individuales o pumas que están cazando con sus crías, y las marcas de los casos que están cazando con sus crías difieren, y muchas de las marcas de las crías no tienen la capacidad de manifestarse en el registro fósil, de perdurar como para dar una señal adecuada para que nosotros lo entendamos en casos del pasado. Aquí el trabajo que hemos hecho con Florencia Borella, quien me invitó a participar en su proyecto en la parte norte de la costa patagónica, aquí en La Pastosa, un adulto de otaria. Nosotros estuvimos muestrando, la próxima también, por favor, en este caso una cría de otaria, otra más. Estuvimos mapeando dónde se repartían las carcasas de adultos y de crías, y hemos estado viendo desde un punto tafonómico regional estas distribuciones como significativas en términos de entender algunos de los casos arqueológicos que su proyecto está desarrollando, y ahora hemos llegado al punto en el cual, con los desarrollos que Florencia ha realizado en cuanto a la capacidad de distinguir edades de forma mucho más afiatada, de afinar nuestras inferencias iniciales acerca de los significados de la distribución diferencial de crías versus adultos. Con este ejemplo, ¿qué quiero decir? Quiero decir que estos estudios que se hacen mucho en el campo, que es la parte que yo disfruto más, donde yo me quedaría siempre, no van a progresar demasiado si se quedan en eso. Requieren estudio de laboratorio. O sea, para hacer esto que Florencia está haciendo ahora, ella dedicó días y días y días a mediciones y a trabajar, limpiar carcasas de otaria de distinta edad conocida para poder llegar a la condición en la cual ahora podemos decir que podemos interpretar de una manera más afiatada ese registro regional. Van de la mano arqueológico de campo, arqueológico de laboratorio, tafonómico, observacional, actualístico, van de la mano. Y para mí, quiero aprovechar para decirlo esto, los proyectos arqueológicos, para que puedan incluir un componente tafonómico si lo desean, que yo creo que lo mejor es desearlo, debe estar desde el minuto cero.
Nos sirve mucho incorporar tafonomía en el segundo año, en el tercero, decir, bueno, tenemos este caso, que venga alguien que mire estas carcasas. Es un poco tarde porque el registro de la recuperación de la información arqueológica se hace con ojos tafonómicos del minuto cero. La decisión de dónde excavar, dónde mirar, dónde caminar, dónde hacer esto, dónde no hacer aquello, es toda tafonómicamente relacionada. No digo que la tafonomía lo sea todo, pero es mucho. Y sin tafonomía, los resultados de los proyectos sufren, como lo muestra cada caso de alguno que se ha despreocupado de eso. Próxima, por favor. Aquí es otro trabajo que hicimos con Florencia Borella, en la Bahía Lomas, también con el proyecto Mauricio Mazzone, simplemente estudiar la desarticulación de restos de pseudorcas aprovechando un varamiento masivo de pseudorcas de edad conocida. Entonces sabíamos cuánto tiempo había pasado, teníamos montones de carcasas para medir y viendo el estado de las sucesivas carcasas y midiéndolo con otros proxy que no voy a mencionar ahora, pudimos tener una secuencia de desarticulación de estos cetáceos. Aquí uno de los restos que permanece articulado más y con el elemento de cuero que lo preserva, y nos llevó a algunas conclusiones sobre qué esperar y qué no esperar en términos de restos, no solo de pseudo-orcas, sino de otros cetáceos de tamaño semejante en sitios arqueológicos si es natural y sitios arqueológicos si no es natural. Acá está Karen Borrazo, estamos trabajando acá en algún lugar en el interior, en la cordillera, y está en este caso sembrando material para observaciones, para hacer experimentos la próxima. Esta es bárbara. Sí. En este caso lo que hacemos con Karen es el trabajo de ella, es tafonomía lítica, donde ella estudia los materiales líticos con una pregunta tafonómica, con una perspectiva tafonómica, y ve cuestiones algo así como forma de crostas y montones de procesos que en un material que no es tan sensible como el hueso al paso del tiempo, es muy informativo y que nos llevó en trabajos que hemos hecho juntos a hacer un vis a vis, qué pasó con lo óseo, qué pasó con lo lítico, y entender tiempos de depositación, tasas de sedimentación, cambios y un montón de cosas que de otra manera no hubiéramos tenido con nosotros. Karen desarrolló esto ya pensando también en arqueología regional, entonces hay observaciones, esta es una foto de ella, regionales, como esto es el fondo de una laguna intermareal, de las cuales hay cientos en la bahía San Sebastián, y estas lagunas intermareales que se conectan entre sí tienen un proceso que hemos estudiado allí, y es que el crecimiento de las partículas que están sueltas bajo el crecimiento de la marea. Y esa concentración lleva a que la distribución de materiales que en el momento de la depositación original podía ser esto, esto y aquello, se vuelva esto y aquello todo junto en los lugares donde estas plantas de hábito salino están concentradas. Entonces una distribución pautada por una característica del paleoambiente que nos permite trabajar en una escala espacial muy amplia de una manera más informada y no creer que las cosas que encontramos juntas, porque están físicamente juntas, estuvieron siempre juntas allí. Aquí, bueno, no voy a entrar en esto. Muchos experimentos que hemos hecho y diseñado con Karen llevaron a... Los que más me gustaban a mí son las carreras de lascas. Con un anemómetro veíamos la velocidad del viento y poníamos lascas de distinto tamaño y distintas características juntas y medíamos cuánto se movían con el viento y ver cuál llegaba más rápido. Había cuestiones de forma, de tamaño, de sustrato implicados. Y acá ya cortamos acá. Esto a lo mejor aparece más adelante en la charla o no. Gracias. Bueno, gracias Luis por el resumen. A ver, yo tengo como algunas preguntas y algunos comentarios para empezar. Yo recuerdo cuando nos conocimos en el Congreso, según el recuerdo que yo tengo, porque siempre pasa cuando se encuentra con un amigo y cuentan algo que pasó hace mucho tiempo, cada uno tiene visiones totalmente diferentes, ¿no? Uno se pregunta si estaba viviendo realmente lo mismo. Sí, a mí, con Daniel Olivera me pasó muy seguido eso, cuando contamos vivencias juntos. Yo lo que recuerdo es que cuando nos conocimos fue en el Congreso de Arqueología de San Rafael, en el 76, en mayo, un momento difícil, donde el Congreso no estaba claro si se iba a hacer o no, y fuimos a San Rafael, éramos estudiantes en ese momento,
Ahí estaba la CIGRE, que había organizado el Congreso, estaba la discusión en ese momento de la Cueva del Indio, precisamente también con restos de Milodon, creo que era, habíamos discutido ese tema, era un tema que estaba como presente, el tema de la supervivencia, el tema de las dataciones de Milodon en las cuevas. Recuerdo que yo te comenté que habíamos encontrado en una laguna en Necochea un resto de un gliptodonte, pero que no tenía ninguna asociación, y que le había sacado una foto, y yo dije, no, pero igual es muy importante que no tenga asociación, que ese dato no se pierda, qué sé yo. O sea, como que me diste un estímulo muy temprano en aquel momento. Tan marcado, tan inicial de alguna manera, no solamente por la asociación, sino también por el hecho de la fauna pleistocénica, que aunque no estuviera asociada en ese momento, era importante también estudiarlo si es que estaba en algún punto vinculado a un sitio arqueológico, ¿no? como era este caso. Para esa época, yo no sé si ya habías excavado vos con Saxon, creo que ya habías estado con Saxon, ¿sí? Ese verano. Ese verano. Y también habías estado con Earl Saxon, que era un arqueólogo inglés que había estado excavando la cueva del Milodon y que después publicó un trabajo proponiendo la supervivencia de los seres humanos del Milodon, digamos, la coexistencia y después la supervivencia del Milodon, incluso en niveles Holoceno medio. Holoceno medio. Y también habías estado con Orquera y Piana previamente. 75. 75. Y en ese momento habías excavado las buitreras, todavía no. Había participado en el 76 en la excavación de las buitreras, sí. O sea, para ese momento ya habías estado en Lancha Paraguaya en ese momento, en la excavación de Cueva del Milodon y en la excavación de buitreras. Sí. Entonces la pregunta es siguiente, por lo menos en estos dos casos, en Cueva del Milodon y en buitreras, realmente el tema de la coexistencia de los primeros seres humanos con la fauna era central. Y en los dos casos, esto no parecía muy nítido, así era objeto de discusión. ¿En qué medida eso es ese momento inicial, creo que es el momento inicial de tu carrera, ¿no? Los trabajos en la definición de tu carrera después, en este interés tan marcado por los procesos de formación de sitio y en este caso también asociado mucho a Patagonia, a poblamiento temprano, en los dos casos, ¿no? Bueno, la importancia fue enorme, porque esas dos situaciones, en ambas yo me incliné en aquel momento por aceptar la asociación entre restos de megafauna y humanos. En el caso de las buitreras, para fines del Pleistoceno, aunque no teníamos buena evidencia cronológica, y en el caso de Cueva del Milodon, la supervivencia hacia el Holoceno con Saxon. Yo en publicaciones que hice en aquella época, ambos casos los he apoyado, pero sentí que había cosas que hacían un poco de ruido y que se requerían examinar ciertas cosas. Y cuando fui examinando esas ciertas cosas, encontré que lo que yo tomaba como una huella de corte sobre una costilla de Milodontine de las buitreras, en realidad era una marca que es característica de los animales directamente, no fue creada por ningún agente externo. Encontré que, revisando los argumentos que Saxon había realizado en Cueva del Milodon, había alguna posibilidad abierta de redepositación que no había sido considerada en las interpretaciones. Entonces, ahí me fui inclinando hacia leer la literatura que pudiera servirme para desarrollar metodologías para aclarar eso. Y con el tiempo, como bien sabes, muchos años después, publicamos un trabajo con Fabiana Martín en que evaluamos toda la evidencia de las buitreras y la conclusión es que lo que considerábamos una asociación entre humanos y Milodon, por mi profesora María Sanguinetti y yo, no era defendible, ya con nuevas técnicas. Hicimos un montón de análisis de uranio, análisis de carbono 14, con algunas de las técnicas de Stafford que estaban recién haciendo ruido en aquel momento, y observaciones depositacionales, características de los sedimentos, un poco de todo lo que pudimos hacer. Entonces ese caso cambió. A su vez, yo volví a la Cueva del Milodon con un proyecto
de campo que lo que quería era evaluar si había ocurrido esa pervivencia del Milodón en el Océano Medio. Y encontré, no voy a destacar los elementos que usé, pero todo abonó la conclusión de que era un material redepositado. Entonces, que no había supervivencia de Milodón en el Holoceno. Yo me acuerdo de una anécdota yo conocí a Richard McNish, lo vi una sola vez en mi vida. Y tenía razón, las tenía equivocadas, estaban redepositados los restos, entonces hay una gran importancia entre considerar que el Milodón vivió hasta hace 5.000 años o que vivió hasta hace 10.000 años, porque no se trata de si lo terminó el humano antes o después, sino que todo el panorama ecológico es diferente si tenemos Milodones andando por ahí o no. Entonces eso es lo que me interesa. A su vez, lo que recordás vos de mi interés por el gliptodonte natural, es un interés que yo mantengo. En los proyectos en que yo participo ahora, buena parte del trabajo, por no decir las 3/4 partes del trabajo, se dedican a materiales que son paleontológicos y que paleobiológicos y que no tienen ni siquiera sospechas de interacción con humanos, pero que para nosotros son la vía para entender el momento en el cual se integran humanos a un ecosistema y tener elementos sobre cómo funcionaba ese ecosistema antes. Esa es la razón por la cual ponemos tanto interés en eso. Entonces nos interesan isótopos estables, información molecular, información geoarqueológica, cronológica, para periodos como 15.000, 14.000, 13.000, 12.000 años, que es antes de la señal arqueológica de la que disponemos en el sur de la Patagonia, para entender un poco mejor y abonar un poco mejor esa inserción que muy bien no conocemos de los primeros humanos llegando a esos ambientes. Yo entiendo, o me imagino, digamos, cómo vos llegaste a excavar digamos, con el equipo de Arqueripiana, estaban en Buenos Aires, vos excavando en Chile, ayudando, colaborando durante la excavación en ese momento, porque eso también, como vemos, fue determinante de alguna manera, porque después eso generó un vínculo con Chile, ¿no es así? Que se mantiene hasta hoy, ha sido muy activo trabajando en la zona de Magallanes. Contanos un poco cómo fue eso. Sí, sin duda, Earl Saxon fue una persona absolutamente central en mi historia como investigador. Y fíjense que yo lo primero que conté de Saxon fue su hipótesis equivocada acerca de la supervivencia del Milodón en el Holoceno. Y él, cuando supo que yo estaba tratando de destruir aquella idea, él la alentó y dijo, es lo que hay que hacer, dale. Yo quiero saber qué pasó, no quiero que lo que yo dije persista, sobre todo si no es así. Earl Saxon lo traté muy pocas veces, pero cuando yo era estudiante y participé de la excavación de Orqueripiana en Lancha Paquehuaya en el 75, estábamos excavando, estuvimos 2 meses allí, y por ahí apareció Saxon caminando, venía desde Ushuaia, viendo esqueletos y conociendo la zona, y sabía que había arqueólogos excavando, y se acercó, habló con los jefes de la excavación y preguntó quién se encargaba de los huesos, y no había gente encargándose de los huesos en ese proyecto. Entonces se ofreció para estudiar los huesos y le dijeron que sí. Entonces él se quedó 1 mes ahí. Entonces él dijo, ¿hay alguien que hable inglés acá que me pueda dar una mano? Y yo levanté la mano más rápido que todos los demás. Entonces trabajé 1 mes en el campo con Earl y él me enseñó montones de cosas acerca de cómo lidiar con las faunas. Yo carecía absolutamente de formación, no tenía la menor idea, yo no podía distinguir un hueso de lobo marino de uno de guanaco, mucho menos detalles dentro de eso. Entonces el aprendizaje fue de otro tipo. Aprendí que al volver tenía que tratar de reconocer un poco los huesos, que eso venía bien, pero aprendí cosas un poco más profundas sobre la importancia y significado de los restos óseos. Charlando con él durante las horas que compartimos en ese laboratorio de campo en la costa del canal de Beagle, él me dijo, yo el año que viene voy a excavar en Cueva del Milodón, ¿vendrías? ¿Cómo? ¿Qué le voy a decir? Bueno, fui. Entonces trabajé con él mucho tiempo en la cueva y él en ese momento había encontrado un alero que se llamaba Alero del Diablo y me dijo si yo estaba dispuesto a encargarme de trabajar ahí en el Alero del Diablo con otros colegas que estaban ayudándolo a él.
como Colin McEwan, que era su ayudante de campo, que hoy es director de Dumbarton Oaks, y que se dedica a una arqueología absolutamente diferente a la que hacíamos en aquel momento. Eduardo Crivelli, quien también estaba invitado por Earl Saxon a participar de la excavación, y entre los tres excavamos el alero del diablo, y eso fue lo primero que yo excavé con cierto control, y para decir, bueno, esto es lo que hago con mis manos, digamos. Entonces yo a Earl le agradezco eso, y todo lo que él llevó al campo me llevó a interesarme en la escuela de paleoeconomía de Cambridge, de donde venía él. Entonces, Colin tenía en el campo el libro de Hicks y el de Hicks y Vita Finzi, y me los prestó y vio que los leía con tanto entusiasmo que me los regaló. Le di pena y me los regaló. Y eso fue importantísimo para muchas de las cosas que yo decidí hacer después. Ahí yo imagino también en ese momento lo que siempre suena un poco como extraño, que vos y otro grupo de investigadores, ¿no?, de filosofía y letras, que tenían tan poca formación en ciencias naturales, en zoología, ¿no?, muy diferente a la que tenemos nosotros ahora, se hayan interesado tan tempranamente y tan fuertemente, ¿no? Yo recuerdo en esta época, unos años después de esto, quizás no mucho tiempo después de esto, las visitas que hacían él y Willy a verlo a Tony. En ese momento Tony estaba trabajando con la fauna de algunos sitios arqueológicos, había trabajado con Austral, y parece que jugó un papel central en estos momentos iniciales de la zooarqueología en Argentina, ¿no?, apoyándolos un poco ustedes y demás, que además venían para ver los materiales, recuerdo en aquel momento, de Eco del Milodon, que estaban acá. Entonces era un poco las dos cosas, ver el material de Eco del Milodon y también consultar con Tony esto. ¿Por qué no nos contás un poco estos primeros años que fueron como iniciales de la zooarqueología previa a tu tafonomía, ¿no? Sí, desde ya. Bueno, Eduardo Tony fue crucial para nosotros. Nosotros hablamos con Pascual, quien nos atendió muy bien, nos dio realmente muchas horas de charla y se interesó por lo que queríamos hacer y trató de aclararnos nuestro panorama, que era más bien oscuro. Veníamos con Guillermo Mecónigo y Alonso, con Hugo Jacobaccio, Sergio Caviglia también, que era estudiante de paleontología acá, ¿sí?, pero que trabajaba en los proyectos arqueológicos con nosotros. Y Tony era una persona que había hecho informes taxonómicos e interpretativos arqueológicos de faunas. Entonces, bueno, era la persona designada de alguna manera por Pascual. Bueno, interactúen con él. Y tanto él como Alberto Fione nos atendieron magníficamente, nos dieron acceso a los huesos, aceptaron nuestras preguntas, que darían lástima la mayoría de esas preguntas, pero vieron que eran curiosidad de gente interesada y nos prestaron mucha atención. Para que tengan una idea de lo poco que comprendíamos del asunto, nosotros interactuamos con la gente del zoológico que está ahí afuera y obtuvimos permiso, nos permitieron entrar a la jaula de los guanacos para medir huesos largos de guanacos vivos, que no tengo ni idea para qué sirve eso, ¿no? Pero bueno, estábamos buscando, esa es la explicación principal, estábamos buscando, tratando de entender. Como Gustavo muy bien dijo, nuestra preparación en filosofía y letras, yo podía recitar varios reyes de España de memoria, o cosas así, pero no tenía una preparación para lidiar con esto. Entonces las lecturas que me sugirieron acá, que me dieron, y toda esa búsqueda, bueno, sirvió para marchar en una dirección que era más atractiva para mí. Sí, también yo creo que eso sirvió para los que por ahí no estaban tan al tanto en esa época, en los 70, había una división muy fuerte entre la arqueología de Buenos Aires y La Plata. Nuestros profesores, digamos, estaban bastante enojados entre sí, teóricamente, políticamente. Se recuerda alguna discusión en la presentación de la colección Rosso entre la Licha Bormi y Reyes González, haciendo la presentación de la exhibición, hablando al público, hacia nosotros, criticando al que estaba al lado y después se invirtieron en el papel. Esa tensión que era muy evidente, ¿no es así? Se fue diluyendo, ¿no?, sobre todo con nuestra generación, a partir de nosotros y a partir también de estas visitas que ustedes hacían precisamente a consultarlo a Tony, a Pascual, ¿no?, a la parte de paleontología, que sirvió para
para dejar de lado estas cosas y construir algo diferente y distinto que afortunadamente se pudo hacer. En este momento también ahí pasan varias cosas, ¿no, Luis? Tony les da una mano y Pascual, y ustedes leen y todo eso, pero en algún punto eso parece no ser suficiente, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí es donde vos y algunos otros decidimos, o tuvimos la oportunidad de estar un tiempo afuera, y esto, vos estuviste varias veces afuera en este momento formativo, ¿no? Primero con Binford, nos hacía en Nuevo México, después con Gifford González, ¿sí? Y con Gary Haynes también, en Nevada. Sí. Esos serían como, así, no sé si estoy equivocado, ¿no? Como tus tres principales estadías extranjeras donde avanzaste en el tema tafonómico ya más de lleno, más metido. Los tres, a su manera, han sido, ¿no? Bueno, Binford ni qué hablar, Gifford González y Haynes, a pesar de que a veces tiene una mirada un poco pesimista sobre el tema del poblamiento de América. ¿Qué en tu formación, en tus preguntas o en tus formas de encarar la investigación tafonómica? Y si no me estoy olvidando de algún otro, digamos, ¿no? Te olvidas de uno, pero te lo nombro y te acordás enseguida. Kay Bennesmeyer. También estuve claro, con ella claro. en Smithsonian. Claro, sí. Bueno, el punto principal es lo que dijiste primero, es muy cierto. Cuando nosotros estábamos empezando a interactuar en San Rafael y congresos posteriores, La Plata y Buenos Aires no se miraban muy bien. Con nosotros, no sé si fue por causa nuestra, no sé qué, se acabó eso. La interacción fue muy grande. Pues si bien hubo interacción con Tony, digamos con el profesorado, también había interacción con los alumnos. Hablábamos con vos y con muchos otros. Me acuerdo que Bernard Dougherty tenía una enorme cantidad de fotocopias que había traído de la Smithsonian y de eso no teníamos nada en Buenos Aires y nosotros nos servíamos de la biblioteca de Dougherty como si fuéramos alumnos acá, gracias a ustedes, ¿no? El acceso fue ese, ¿no? Y eso fue terriblemente importante para revistas que nosotros ni sabíamos que existían, ¿no? Y eso estaba disponible acá. Después, para lo que me preguntaste muy concretamente, mi primera estadía con Binford fue muy rara, fue en 1981, y en ese caso, informalmente, él en algún momento me dijo, muy consciente de que yo era un interesado que venía del sur y que tenía enorme interés en huesos, me dijo, me acuerdo él venía caminando mientras yo estaba leyendo Bones, recién salido, en 1981, ¿no? Entonces se acercó y me dijo, ¿quiere ver los huesos? Los de siempre, ¿no? Capaz que no. Entonces fuimos a ver los huesos y me dijo, bueno, yo tengo esto, tengo el material de Nonamiut, el que usé para el libro Nonamiut Ethnoarchaeology, y me dijo, yo ahora me tengo que ir, pero cierre la puerta cuando se vaya. Y me dejó ahí, eso es lo que quiero decir. Eso yo acá no lo conocía. El acceso a colecciones así era muy cuidadoso, inclusive de la misma institución donde yo trabajaba. Entonces quedé impresionado. Yo había tenido una experiencia muy semejante en Francia en 1978, donde gracias a Estela Mansour, que estaba estudiando su doctorado con François Bordes en Bordeaux, yo visité el campus y ella me presentó a François Bordes y entre ambos se arreglaron para darme un lugar en los dormitorios de la universidad y me quedé un tiempito ahí, mientras Phil Chase estaba haciendo su doctorado, que fue sobre la fauna de Combrenal. Y Bordes fue lo mismo, él me dijo, este es el material de Combrenal, mire, hágalo. Yo tenía el catálogo, miraba, sacaba, era espectacular. En los dos lugares de la polémica, Binford Bordes tenía el mismo tratamiento, ¿no? Eso es lo que encontré más llamativo. Desde pues, ya todo lo que aprendí, si uno mira la obra de Binford mismo, la tafonomía, en el sentido en que la practico ahora, no era lo que él hacía principalmente. Él estaba en un plano interpretativo más alto que se servía a veces de observaciones naturalistas, pero tenía una gama de estrategias mucho más amplia, como muy bien sabés. Entonces, si bien fue importante Bones para el desarrollo de lo que empecé a hacer 2 años después, en el 83, en Tierra del Fuego, a la vez el libro de Brain, que salió en el mismo año 81,
fue todavía de mayor impulso para la tafonomía de campo. Libro que Binford mismo me dijo, en la biblioteca está el libro de Brain, vaya y se lo compra, ¿no? Cosa que hice corriendo. Y luego accedí al gran libro Fossils in the Making, que Fossils in the Making fue una especie de Biblia que yo tenía en el campo y le iba arruinando y ensuciando y consultando todo el tiempo, porque ahí encontraba ya algo que se avanzaba en la dirección de la observación naturalista orientada hacia problemas no exclusivamente arqueológicos, pero sino más ampliamente paleobiológicos. Entonces, eso, de Binford solo tengo palabras de reconocimiento hacia un hombre que siempre me apoyó, siempre me dio su amistad y me dio aliento para todas las cosas que yo quise hacer, y que cada vez que yo le decía algo que no le gustaba me lo decía francamente. ¿Qué? Me decía, a ver, fundamente eso. Y eso es maravilloso, ¿no? Luego con Diane Gifford, muchos años después, yo ya siendo doctorado fui a trabajar con Diane. La intención mía fue observar sus colecciones de el este de África, donde había una colección controlada en cuanto a huesos que se habían depositado bajo condiciones que ella había observado cerca de, en parte etnoarqueológicas y otras de carácter tafonómico. Y ahí aprendí a distinguir una serie de cosas que de otra manera, si no hubiera tenido esas referencias de ella, me hubiera resultado muy difícil adquirir. A su vez ella me enseñó a escribir en inglés. No voy a decir que me enseñó que era un verbo y todo eso, sino que me enseñó cómo, vos conocés, ¿viste? Escribir en inglés no es lo mismo que escribir en nuestra lengua. Entonces hay que sintetizar de otra manera, avanzar de otra manera. Me enseñó varias de esas cosas que me siguen sirviendo hoy acerca de cómo encarar las cosas para un editor de una revista que publica en inglés. Y acceso a su biblioteca y a la gente que estaba trabajando con él, que incluía a Karen Lupo, quien estaba en su etapa formacional hacia su tesis doctoral, y las interacciones que tuvimos con Karen en el laboratorio fueron extremadamente útiles en conjunto con lo que hacíamos con Diane. Ir con Gary Haynes fue otra experiencia fascinante. Gary siempre tuvo fama, y bien justificada, de un solitario, pero nos habíamos visto en un congreso que había ocurrido en Bordeaux, y él había presentado un trabajo que me había gustado mucho, y yo me acerqué y le dije, me interesa esto mucho porque en Tierra del Fuego estoy viendo unos guanacos, que esto, aquello y lo otro. Me dijo, uy, qué interesante. Y ahí nomás le dije, y voy a pedir una beca, ¿puedo ir a Reno con vos? Bueno, dijo. Entonces ahí fui a Reno becado con Gary Haynes. Y fue extraordinario, porque yo llegué al laboratorio y él estaba en el campo, él no estaba. Entonces me atiende la secretaria y me dice, el doctor Haynes dejó estas llaves para usted, acompáñeme. Esta es la llave de su oficina, me mostró. Indica que todas estas libretas, acá había una serie de libretas amarillas de campo, son las libretas de sus trabajos de campo tafonómicos en distintos lugares del mundo, Australia, África y Canadá principalmente. El código que está en cada libro remite, vamos al laboratorio, segunda llave al laboratorio, cada hueso que usted quiera ver puede ver cuál es el código que lo remita a qué libreta y puede trabajar y hacer lo que quiera acá. Y estuve como 2 semanas haciendo cosas con los materiales de Gary sin verlo él, hasta que llegó finalmente. Entonces, amplitud nuevamente, ¿no? Otra vez encontré eso, que lo encuentro fascinante. En una persona, vos lo conocés a Gary muy bien también, como bien dijiste, no es que él esté de acuerdo con todo, ¿no? De hecho, nosotros discrepamos en montones de interpretaciones arqueológicas con Gary, por no decir en casi todas. Pero su metodología tafonómica, el sombrero me saco, extraordinaria, ¿no? Y la capacidad para que eso pueda ser puesto al servicio de una investigación arqueológica es enorme. Luego el caso de Kay Bersmeyer, con quien trabajé algunos aspectos específicos de formación de conjuntos tafonómicos. Ella estaba en plena época de su proyecto de ecosistemas terrestres, el proyecto enorme de ecosistemas terrestres, del cual se publicó ese hermoso libro rojo gordo. Y ahí aprendí cuestiones de integración de materiales en una escala muy, muy amplia. Y muy probablemente haya impactado de una manera que yo no soy capaz de reconocer demasiado bien en el interés de decir, debe ser regional lo que yo hago en tafonomía. Las discusiones con ella, con gente que estaba en el laboratorio como Rick Potts,
principalmente, o Mike Petraglia, quien estaba allí, esas discusiones acerca de grandes espacios siempre fueron, creo, fundamentales para afianzar cosas que yo estaba viendo regionalmente, pero con una metodología que estaba todavía buscando conformarse. Así que muy, muy importante todo en términos de lo que esa experiencia significó para mí. Sí, interesante lo que decís de Gary Haynes. Yo tuve una experiencia muy brevemente, muy parecida, porque iba a estar un tiempo en Smithsonian y me iba a estar esperando Dennis Stanford. Y habíamos quedado en que iba a estar 2 meses allá. Y cuando llegué allá, él se había ido a Texas, porque estaba empezando una nueva vida y se había ido a Texas. Y el que había quedado ahí con una beca postdoctoral era Gary Haynes, que yo pensaba ir a hacer, que me enseñaran un poco más de tecnología lítica y ver el tema del paleoindio en Estados Unidos y ver un poco los Folsom y Clovis, y me encontré con Gary Haynes, que estaba estudiando la colección de elefantes que había traído de África en ese momento. Sí. Entonces terminé mirando huesos con él y de alguna manera algunos trabajitos tafonómicos que hice en la década de los 80 derivan un poco de esa influencia de Haynes, que también fue muy generoso, ¿no? Y me explicaba. Tremenda sistematización de sus observaciones de campo. Volviendo un poco entonces a este punto, vos después, cuando estás consolidando este desarrollo tafonómico, comenzás a fines de los 80 o los 90 con el proyecto Magallanes, ¿no? Con un proyecto que... Comienzo de los 90. Comienzo de los 90, que tiene, digamos, un objetivo regional arqueológico, pero también tiene un objetivo tafonómico, digamos, ¿no? Pero ahí está la combinación de los dos. Y también recuerdo alguna vez charlando que yo te preguntaba, ¿por qué tanta gente trabajando en Tierra del Fuego? En los 80 me da un poco como de rabia a mí también, ¿no? Pensar que habíamos muy pocos trabajando en miles de kilómetros cuadrados en la región pampeana y había como 5 o 6 equipos trabajando en Tierra del Fuego, ¿no? Pero un lugar chico, muy lindo, muy atractivo, pero lejano, difícil de llegar. Y vos me dijiste Sanola, ¿no? Me dijiste que había una gente, esas cosas que pasan, ¿no? Que de pronto hay una persona clave en un lugar que transforma la arqueología del lugar. ¿Por qué no contás un poco más ese caso de Sanola? Porque es ilustrativo de por qué se termina desarrollando tanto la arqueología en una región, y la pregunta hacia vos es, digamos, tu interés por Tierra del Fuego, por Magallanes, digamos, hubiera existido sin Sanola, sin eso, era muy fuerte, o de alguna manera Tierra del Fuego te estuvo llamando vos para que iniciaras tu proyecto tafonómico y arqueológico en la isla y el otro lado de la isla, ¿no? Bueno, Oscar Sanola, querido amigo, ha sido una persona importantísima para el desarrollo de la arqueología de Tierra del Fuego. Yo voy a decir que mi propio interés por Tierra del Fuego ya venía de antes y no se iba a desviar así nomás. Porque en el 75, cuando fui por primera vez a Tierra del Fuego con Orquera, a Sanola ahí no lo traté. Y ya lo que yo vi en esa ocasión me atrajo y ya me atrajo. Y ahí me encontré con Saxon, y algo que no mencioné de Saxon, que debe ser mencionado, es que él me dejó, y cuando se fue me dejó una tarjeta postal que él tenía con unos datitos anotados, y me dijo, si yo le he dicho que quería ir al norte de Tierra del Fuego, que es lo que terminó siendo mi lugar de trabajo para la tesis doctoral, ¿no? Que en ese momento yo no estaba ni licenciado, así que faltaba un ratito para eso todavía. Y me dijo, acá está este sitio del cual tengo este fechado radiocarbónico, encontré esto, me dibujó la estratigrafía rápido, si lo querés usar es tuyo, usalo. Y me dio los datos de Cabeza de León, que fue el primer sitio que yo excavé sistemáticamente sobre la base de la tarjeta postal de Saxon, sí, y que salió publicado en Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología. Y ese trabajo comenzó con esos datos de él, y venía con un fechado del laboratorio de Mónaco que él me dio, y cuando yo publiqué el único fechado que tenía era ese. Yo no tenía ninguna posibilidad de hacer un fechado radiocarbónico. Gracias a ese, voy a llamarlo, prefechado de Earth, yo tenía alguna base cronológica para decir algo, ¿no? Entonces eso debe decirse. Oscar Sanola, a su vez,
era una persona interesada en la arqueología, que era lo que vulgarmente llamamos un huaquero, una persona que salía y buscaba materiales, juntaba, los tenía, y eso siguió hasta que escuchó que había arqueólogos que lo hacían de otra manera. Y una vez que él escuchó que había arqueólogos que lo hacían de otra manera, él dijo, bien, yo quiero apoyar eso. Entonces, yo escribí un artículo que salió publicado y se repitió en 2 o 3 lugares, fue publicado y reproducido, que fue ¿qué puede ser por la arqueología alguien que no es arqueólogo? Y eso es todo alrededor de la figura de Zanola. Porque este hombre empezó a buscar apoyos en Ushuaia, empezó a buscar, y lo voy a decir en sencillo. Mi primera campaña en la zona de Cabo San Pablo, en Tierra del Fuego, fue financiada por el Museo de Ushuaia que dirigía Zanola. Él consiguió los pasajes, él consiguió hotel por una noche en Ushuaia, y él me consiguió comida que sobraba de las expediciones antárticas de una expedición norteamericana que pasaba por ahí. El que la comida estuviera vencida no le preocupaba a él y menos me preocupaba a mí. Y aquí estoy. Entonces fue importantísimo. Este es un ejemplo nomás, pero también yo publiqué un libro llamado Los Seldan, que es una síntesis de mi tesis doctoral, y ese libro fue pagada la edición esa por el Museo de Ushuaia. Entonces había, y no me apoyaban a mí exclusivamente, lo apoyaban a Orquera y Piana, que trabajaban en la costa del Canal de Beagle, apoyaban a María José Figuerero y a Guillermo Mengoni, que trabajaban en la Isla del Salmón y otros lugares cercanos a Ushuaia, apoyaban a Hernán Vidal, que trabajaba en la península Mitre, a La Nata, que también trabajaba en la península, apoyaban a cuánto arqueólogo pasara por allí. Y eso es, no sé si se ha repetido tanto algo así. Entonces, él es un factor importantísimo de todo lo que se generó cuando en el día de hoy se ven libros como el que publicaron Vázquez, Sangrando y Tesone sobre arqueología de la península Mitre. Hay un montón de antecedentes de una zona cuyo acceso, créanme, es dificilísimo. Yo la primera vez que fui ahí pude ir gracias a que fui en un helicóptero que Zanola gestionó, por supuesto. Entonces, ese tipo de figuras que están un poco ocultas deben resaltarse. Yo te agradezco tanto que lo recordaras y lo mencionaras en este momento porque eso debe reconocerse. Sí, claro, yo recuerdo, estuve en una excavación que invitó a Hernán Vidal para esa época, en el 86, 87, y también complicadísimo en Bahía Valentín, llegamos en helicóptero, la comida, la logística era complicada, y Zanola era la figura que hace lo que nosotros, tener a alguien en el pueblo que haga todo lo que uno quiere hacer, ¿no? Que alguien lo haga por uno. Sí. ¿Y por qué lo hizo? Porque también ahí hay otro elemento, ¿no? Me parece a mí en la arqueología de Tierra del Fuego, por un lado Zanola y esto, y por otro lado la creación del CADIC, ¿no? Que fue un centro de CONICET importante que empezó a aglutinar científicos y entre ellos arqueólogos. ¿Por qué, gustándote tanto el campo? ¿Por qué, estando tan interesado por Tierra del Fuego y pasás mucho tiempo en el campo, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, vos no te fuiste a vivir a Tierra del Fuego? ¿Te lo plantaste en algún momento? Aquí viene la confesión. Bueno, la confesión es que a mí me gusta mucho Tierra del Fuego, pero también me gustó Última Esperanza, también me gusta Santa Cruz. En aquel momento yo también trabajaba en Neuquén, también trabajaba en Chubut. Entonces yo sentía, es parte de lo que voy a decir ahora, yo sentía que desde Buenos Aires tenía más fácil acceso a todos esos lugares que desde Ushuaia. Yo no quería concentrarme en un lugar. De hecho, yo tengo mis primeros informes de becario del CONICET, es casi ridículo. Eran 5 capítulos y 5 regiones. Me permitieron hacer una beca sobre 5 regiones, que era la cuenca del Gallego, la cuenca del Limay, el Golfo de San Jorge, Última Esperanza y Norte de Tierra del Fuego. Yo me las arreglé para hacer bastante para cada una de esas regiones, pero obviamente no es un programa muy razonable, ¿no? No se lo aconsejamos a los becarios. No se lo aconsejo a nadie. Entonces, esa era una de las cosas que me tiraba. Por otra parte, yo averigüé, vi las posibilidades del CADIC y vi que yo no tenía, por razones que probablemente tenían que ver con el momento en que se generó y estaba disponible el CADIC, que yo no iba a tener mucha entrada allí, y efectivamente eso demostró ser así con el paso del tiempo, donde me costó mucho siquiera pasar una noche en el CADIC, ¿no? Siempre me decían que no había lugar, aunque siendo investigador se suponía que yo tenía derecho a estar allí, ¿no? Entonces había cuestiones que yo nunca pude ponderar exactamente cuáles eran, que hacían muy difícil. Entonces no era un medio que me atrajera demasiado, de decir voy a ponerme ahí a trabajar. Ahora hay un montón de proyectos desarrollando fascinantes que están centrados en el CADIC. Yo
destaco que las relaciones buenas y malas no son forever, ¿no? Entonces, la institución CLAVIC en estos momentos es una brillante luz de generación de trabajos arqueológicos, de los cuales destaco enormemente, porque con los que estoy con mayor interacción, los que hace Sangrando en distintos lugares de la costa del canal, pero no es lo único. Y el proyecto, porque también otra de las cosas que vos desarrollaste, todo el tema de la arqueología distribucional, ¿no? Tratar de darle sentido a este material en superficie, que siempre se utilizaba, sobre todo los históricos-culturales utilizaron mucho, pero de una manera muy intuitiva, ¿no? Muy asistemática, ¿no? Recuerdo las tipologías de Bórmida, por ejemplo, y demás. Eso tuvo que ver también con los proyectos esos de Hidronor que hacían en el IMAI y demás, que tenían que darle sentido a este abundante material que estaba apareciendo en superficie, o tiene un origen independiente. La pregunta es, ¿fue esto lo que le disparó el interés por lo distribucional o venía por otro lado? Venía por otro lado. De hecho, todos los proyectos de salvataje que se estaban haciendo en el río Limay estaban centrados en sitios. No, y de hecho, siguieron centrados en sitios cuando yo me retiré. Fue cosa mía el darle ese vistazo distribucional, y yo debo mencionar que en aquel momento, cuando yo tuve que presentar dentro del Instituto de Antropología de la Universidad de Buenos Aires, en el cual yo trabajaba, que cuando me invitaron a ir allí, yo presenté un pequeño plan de lo que quería hacer, y si me lo permitían yo iba a estar muy contento, si no me lo permitían, bueno, iba a ir contento igual, pero no tanto. Y en ese plan yo planteaba esto: distribuciones, economía prehistórica, site catchment, grandes espacios, estar caminando mientras otros excavaban, básicamente, ¿no? Y yo sabía que no iba a ser demasiado bien visto dentro de las autoridades del proyecto, pero Carlos Achero le dijo a los directores del proyecto: denle lugar, háganle lugar a esto. Y se lo agradezco a Carlos enormemente, porque me permitieron hacer eso, estar haciendo eso, y yo pude publicar trabajos de una sintonía diferente. Entonces fue al revés, en el sentido de que yo pude usar esas condiciones de trabajo de campo en el largo plazo. Yo estaba todo lo que podía en el campo, llegaba unos días antes, me iba bastantes días después, todo lo que podía usar para poder usar una región donde había una característica que la arqueología distribucional disfruta especialmente, y es que es la buena visibilidad. Cuando después ya empecé a proyectar en proyectos dirigidos por mí dónde hacer arqueología distribucional, yo me enfoqué en el lago argentino. ¿Y para qué? ¿Por qué hice eso? Porque miré los mapas de suelos de la Patagonia y vi que las condiciones de desertificación y visibilidad, etcétera, daban ese como un lugar reatractivo para hacer ese tipo de observaciones y darle sentido a el verdadero registro regional, que para mí es el material que está en superficie. Eso no significa que está en capa no sirve, obviamente que sirve muchísimo. Lo que no podía hacerse, y se hacía mucho, era descuidar el que estaba en superficie y usarlo solamente para darle un contenido cronológico que ya veíamos que era un contenido cronológico no defendible. Si era muy tosco era viejo, si era muy afinado era más reciente. Entonces, darle otros usos. Por eso desarrollé una metodología de trabajo de superficie dentro de un marco distribucional que para mí daba sentido a su alianza con las observaciones de tafonomía regional. Y me acuerdo que un colega, que no voy a nombrar, cuando supo que yo había presentado mi primer proyecto al CONICET, el primero que recibió un apoyo, me dijo: vi tu proyecto para el lago argentino, interesante eso, pero te aviso, Luis, ahí no hay cuevas. Como me lo dijo con honestidad y como diciéndome un dato que iba a ir en contra. Y yo era justamente lo que menos buscaba en cuevas, porque estaba buscando otra cosa dentro de la discusión regional del espacio. No es que voy a ignorar las cuevas, de hecho yo trabajo también en cuevas, pero son parte de los distintos aspectos del todo. Para mí el hallazgo único, sea el más mínimo desecho, tiene la misma importancia que la famosa punta cola de pescado o que en el conjunto de sitios. Todo es parte de ese registro que tenemos la obligación de explicar, que es para lo cual somos de alguna manera guardianes. Yo voy a hacer un par de preguntas más y después vamos a ir abriendo pero no me quiero quedar con estas. Una de las cosas que también surge de la tesis,
y de los trabajos de los 80 sobre todo, es como comenzar a trabajar, como comenzar a discutir el tema de adaptación como proceso, el concepto de estrategias adaptativas, ¿no? Que vos lo pusiste muy claramente en la tesis, lo trabajaste en otros lados, yo creo que lo usé también, supongo, me parece que lo haber usado más bien leyéndote de vos que no de Kirchberg, del original, ¿no? Me acuerdo también que Casamichela decía, me dijo en algún momento, estábamos hablando, no, dice, lo dijo en positivo, ¿no? Borrell es muy hábil, dice, es muy hábil, dice, porque él está haciendo muchas cosas en muchos lados, cosas diferentes, entonces todo eso encontró la forma de juntar todo eso bajo el concepto de estrategias adaptativas. Economía por acá, esto es político por el otro lado, decía. Entonces, el tema de las estrategias adaptativas ha sido importante, digamos, en aquel momento, ¿no? Vos lo ves como dentro de tu desarrollo un concepto que te permitió avanzar hacia lados donde la arqueología tradicional de aquel momento no estaba avanzando y te permitió incorporar sobre todo el tema de análisis faunístico, que era lo que, ¿no? y análisis espacial, que las dos cosas que forman un poco el núcleo, me parece, de la tesis, ¿no? ¿Sí o no? Así es, sí. Me permitió contextualizar en diferentes escalas. O sea, a partir de eso yo empecé a incorporar activamente lo multiescalar y hice una distinción entre estrategias y tácticas, donde la estrategia era servirse de tal o cual animal y la táctica era la forma específica de servirse del mismo, ya sea por caza por acecho o por trampeo o lo que fuera. Que eran cosas que me parecía que tenían una discusión arqueológica posible, que era una distinción que no se hacía demasiado. Entonces, enfatizando eso, podía poner también los materiales, el resto de los materiales que no eran óseos, al servicio de esa discusión. Entonces, esa integración para mí era muy importante. Yo la defendí, como vos recordarás muy bien, en el Congreso de Bogotá en el 85. Y en esa oportunidad sistematicé a partir de las líneas de trabajo que yo veía que muchos colegas tenían, que permitían sistematizar grandes espacios en una discusión centrada en estrategias adaptativas. Yo me serví de los conceptos de NAMI, que eran iniciales en aquel momento, acerca de las canteras potenciales y sus modelos de reducción, y me serví de varios otros elementos que estaban dispersos aquí y allá y que yo pensaba que los podía juntar dentro de una estrategia, una metodología de campo que tuviera su salida expresiva a través de el concepto de estrategias adaptativas. Sí, así fue. A ver, las últimas dos preguntas en una, digamos, ¿no? Para después abrir un poco. El primer punto es, me gustaría que, muy brevemente, nos digas, nos cuentes cómo ves a la tafonomía argentina hoy. Digamos. ¿Cuáles son las principales líneas? ¿Cuáles son las áreas de vacancia? ¿Qué es lo que no se está haciendo y se debería hacer? ¿Y qué es lo que se está haciendo muy bien y se debería continuar, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es algo que está en la discusión de la arqueología también y que han propuesto varios arqueólogos, por ejemplo González Ruíbar y varios otros, y es que en la arqueología, dicen ellos, se produce mucho, pero realmente el uso que hace en el real archaeology, ¿no? En la arqueología cotidiana, de toda la información en lo arqueológico es muy poco, ¿no? Entonces hay mucha producción y modelos, pero el tipo que está excavando y analizando material usa de eso muy poco. ¿Te parece que algo así pasa con la tafonomía? Dicho de otra manera, no tan blanco y negro, digamos. ¿Te parece que la tafonomía de alguna manera todavía está subvaluada? No solo en la incorporación de tafónomos en las etapas iniciales de la investigación, sino incluso no incorporando tafónomos, sí en la utilización de la información tafonómica a la hora de discutir la interpretación de un sitio que en algunas áreas, en algunos temas de discusión, como el tema del poblamiento de América, parece ser, estos sitios tan antiguos que están apareciendo ahora, parece ser algo como ineludible, ¿no es así? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, para lo primero, la tafonomía en Argentina tiene un gran desarrollo. Cuando uno lo compara con los desarrollos de la tafonomía en otros países, está muy arriba. Y mi medición es
la cantidad de trabajos publicados que utilizan conceptos tafonómicos o que realizan trabajos tafonómicos. No estoy hablando exclusivamente de la calidad del mismo, que es variable como en cualquier disciplina. A su vez, Argentina hospeda un equipo de trabajo que es el de María Gutiérrez, que está en Olavarría, como bien sabes. Estarán viendo ahora, así que Ojalá. Hola, María. supuestamente estaban viendo todos. Bueno, voy a decir, María, que creo que es el equipo tafonómico más importante de este país, porque generó programas de investigación para distintos tipos de materiales, bajo distintos tipos de condiciones y con una intensa integración con proyectos arqueológicos en marcha regionalmente. Y eso está ya desarrollando extensiones que están afectando la arqueología de otros lugares también. Entonces, esa es la parte que me hace ser más optimista. A su vez, hay muchas personas trabajando con observaciones tafonómicas aquí y allá, con diferentes grados de sistematicidad, con diferentes grados de integración con los resultados arqueológicos. Hay, como vos mencionaste, muchos casos en que yo querría ver más una orientación de la investigación tafonómica hacia los problemas que el proyecto arqueológico que se integran tiene, en lugar de la investigación tafonómica per se. Por más que me guste, a mí me encantaría, yo me podría pasar todo el año con mi mochila caminando por la cuenca de un río, midiendo huesos de guanaco, viendo cuándo se enterraron y todo eso, pero yo tengo que hacer eso por algo, para responder a alguna pregunta. Si no estoy respondiendo a una pregunta, no estoy haciendo un aporte a la institución que me paga mi sueldo, ¿no? Entonces, esa es la distinción importante. Yo tengo una gran capacidad para carroñar los resultados de otros y muchos de esos resultados tafonómicos per se de otros proyectos muchas veces los saco, incorporo y puedo hacer algo yo con ellos y me intereso siempre, pero se podría hacer mucho mejor. Yo creo que falta una sistematización de la formalización de la tafonomía dentro de la arqueología. En los casos en que me ha tocado ser relator de casos en donde la tafonomía estaba implicado, siempre he dado una visión más bien pesimista y me la han reclamado algunos colegas que me han dicho, ¿por qué fuiste tan pesimista? Esto fue en Puerto Madryn hace, no sé, 20 años, algo así, donde fui pesimista sobre lo que la tafonomía hacía en ese momento. ¿Por qué fuiste tan pesimista? Y yo dije, porque no veo que lo estemos haciendo bien, sencillamente. Y esa es mi respuesta en cada uno de los casos. A lo mejor es excesivo lo que yo estoy esperando. Siempre hay un estándar que va cambiando y uno está esperando más de eso. Pero la arqueología argentina está muy bien parada en el mundo. Está en todas las condiciones de ofrecer una tafonomía exactamente en ese nivel alto y a eso lo debemos honrar. Eso es lo que creo. A su vez, la segunda parte de la pregunta es, nos toca asistir a la presentación de montones de casos de arqueologías con edades, presentación de sitios donde se presentan edades muy grandes, donde no están hechos los deberes más básicos de formación de sitios. Formación de sitios, como ustedes saben, es un término genérico. Nunca me preocupé mucho por los términos. Si lo mío era tafonomía o formación de sitios, me dio siempre lo mismo, ¿no? Entonces se trataba de hacer observaciones para tratar de entender la formación del registro lo mejor posible. Y eso está faltando en muchos de estos casos que presentan ahora. Ahora, eso no es exclusivo para sitios antiguos. Yo hace poco presenté unos comentarios críticos para un sitio publicado en Aysén, que presentaron la colega Prentice en Aysén, que es un sitio que tiene 700 años. Y 700 años, si es un sitio arqueológico no va a cambiar la interpretación del poblamiento de Patagonia, pero sí va a cambiar mi uso de la arqueología regional de Aysén, de la cual me intereso, y ese sitio debe ser tan susceptible de ser interpretado en función de los procesos de formación como uno que supuestamente tiene 40.000 años. Entonces, no sé si me expreso en forma clara, pero la cuestión formacional los toca a todos. Yo publiqué hace muy poco con Lorena Leré unos trabajos que hicimos en la cuenca media del río Gallegos, que son sitios que tienen 200, 300 años, y estamos llenos de dudas allí, estamos llenos de dudas en cuanto a cuál es el grado real de explotación del huemul, cuál es el grado real de asociación entre tal cosa y tal cosa, a pesar de que es algo sumamente reciente y que tenemos un abastecimiento hasta no histórico para muchos de esos materiales. Entonces a mí me asombra ver que los sitios estos de 30.000, 40.000 años parecen tenerlo todo resuelto. Lo que sea que yo les pregunto, porque yo les he preguntado a todos ellos, siempre tienen una respuesta y siempre se acomoda todo.
Yo encuentro eso imposible. Ninguno de nosotros tiene la explicación completa del registro arqueológico. Estamos llenos de dudas. Y ese es el principio. Estamos rascando la superficie en nuestras interpretaciones arqueológicas. Y si no reconocemos eso, estamos mal. Bueno, recuerdo ya para terminar, cuando hicimos un viaje después del curso de Geología de Campo que organizó Rabasa, que cruzamos a ver Monteverde con Luis y con Mónica Salem, ¿te acordás? Que a ver Monteverde en ese momento y un poco reforzando esto, ¿no? Monteverde, que es un sitio tan bien trabajado, tan excavado y todo, sin embargo, hay como una falta tafonómica ahí que tampoco está, y que no invalidaría nada del sitio, pero simplemente lo pondría nos permitiría tener más claro las áreas de incertidumbre, ¿no? Que no las tenemos muy claras. ¿Puedo decir algo de eso? Sí, sí. Porque vino justo. Sí. Lo que me decís de Monteverde me lleva a decir un concepto central que yo no quiero dejar de destacar. Y es que yo muchas veces he encontrado la sensación, una sensación, y es que si uno presenta un sitio donde no hay problemas formacionales, uno sale elegantemente y bien evaluado. Y si uno presenta sitios donde encontró que los huesos se mueven, claro, y que hay cosas, uno está mal evaluado. Yo me acuerdo de una reunión en particular en La Plata, fue en la que se presentó algo de Arroyo Seco, donde ustedes aclararon todos los problemas de los huesos que se movían, las fechas que no daban lo esperado, y yo presenté algo de 3 arroyos en norte de Tierra del Fuego, que era lo mismo. Y me acuerdo que alguien me dijo, cuando bajé de eso, cuántos problemas tienen en el sitio, ¿no? Todavía no lo entienden bien. Yo dije, nosotros claramente no lo entendemos bien, pero lo entendemos un poco mejor que quienes no se preocupan por ver sus problemas. El trabajo tafonómico, formacional, como uno quiera llamarlo, trata de ahondar aquellas cosas que no se comprenden y hacer esfuerzos para ver si eso que parece estar mal realmente está mal. En mi caso, usualmente es datar aquellos huesos que me parece que están fuera de contexto. Y me encuentro que en un depósito de 10.000 años antes del presente hay huesos que con ese criterio que acabo de mencionar dan 1.000 años antes del presente. ¿Mejoré o arruiné la imagen de ese sitio? La mejoré claramente. Entiendo que tenemos ese problema y que hay otros huesos potenciales y que debo poner ciertos criterios para entender qué va con qué. Hay sitios con los que estoy trabajando que son viejos, que yo no puedo decidir qué materiales tienen la asociación con cuáles, y es mejor que yo sepa eso, a que yo presente todo lo que encontré junto y tocándose entre sí como que es un contexto formacional claro, si yo no lo he investigado. Entonces, investigar los procesos de formación implica mostrar las heridas, y eso debe hacerse. Sí, sí. No, o sea, en concordancia con lo que vos decís y para reforzar la idea, este año, ahora en el Congreso de la Society of American Archaeology, presentamos unas dataciones nuevas sobre el sitio Campo Laborde, que teníamos una serie de dataciones que mostraban supervivencia holocénica de Megaterio, y, o sea, redatando los huesos y con Pablo Micineo, con Tom Stafford y con Emily Lindsay, y utilizando XAD, y, digamos, analizando en diferentes laboratorios con diferentes metodologías, creemos ahora que la datación es más antigua y que no hay supervivencia holocénica. Y entonces alguien me dijo también, importa que no, siempre tienen problemas ustedes con las dataciones. Digo, sí, tenemos problemas con las dataciones porque datamos muchas veces, muchos materiales. Si tuviéramos 2 dataciones o una datación por nivel, no tendríamos ningún problema. O sea, sería muy coherente siempre todo, ¿no? Entonces, abonando lo que vos decís también, es cierto que cuando uno trata de presentar los problemas que tiene el sitio, no es para desmerecer el sitio, no es para tirarlo abajo, sino para ponerlo en el plano más realista. Yo estoy siempre en contra de la idea esta que nos presentan sitios intactos, ¿no? Con estrategias intactas, que está todo bien. Es siempre sospechoso, ¿no? Porque es como decía Bilardo, ¿no? Yo pongo a los jugadores, yo paro el equipo, pero empieza el partido y los jugadores se mueven, ¿no? Y acá pasa lo mismo, o sea, el sitio queda, pero pasa el tiempo y las cosas se mueven. Y siempre se mueven, o sea, siempre. Es lógico, es obvio que cuando el tiempo termina moviendo de alguna manera las cosas por factores biológicos, geológicos, hídricos, de cualquier índole. Bueno, entonces ahora vamos a abrir al debate no debatimos, a las preguntas. A ver si alguno se anima y
Sí, ya. Sí, ahora va. Podemos volver como inspirador de las preguntas, podemos volver al título original de la charla que habían propuesto las chicas, que era todo lo que usted quería saber sobre la taxonomía y nunca se atrevió a preguntar. Entonces, volviendo a ese título original, este es el momento para preguntar lo que nunca se atrevieron a preguntar antes. Yo no me voy a atrever a contestar cualquier cosa. Luciano, ¿no? Sí, un paréntesis al tema que tenía Gustavo para las preguntas. Te quiero hacer una pregunta sobre esto último, me pareció interesante, del estudio de los procesos de formación de sitio. Yo te quería preguntar si, a la luz de lo que vos ves hoy y lo que ha estado pasando en los últimos años con sitios que se salían un poco de lo esperado en general, para poner un ejemplo más ilustrativo y conocido por todos los sitios muy tempranos, que hay muchos en Sudamérica en estos tiempos, o que tienen aspiraciones de ser muy antiguos, si te parece que hay un límite entre errores de protocolo o metodológicos al considerar estos sitios, hay responsabilidad de la arqueología o de los arqueólogos en darles demasiada entidad, porque se generan en algún momento expectativas del público en general, que enseguida se hace eco de las noticias de estos sitios, y se nos escapa de las manos a los arqueólogos en algún punto. Se escapan de las manos porque trascienden de una manera fabulosa que ya no es manejable para nosotros. Entonces la pregunta es, ¿vos crees que hay un límite frente a los estudios de los procesos de formación de sitio, un límite entre error metodológico y responsabilidad de los arqueólogos? ¿Se entendió un poco la idea de la pregunta? Yo lo entendí, sí. Realmente creo que, no sé si hay un umbral que podamos definir claramente, pero sí hay algo que al menos es cualitativo y que debe ser considerado, y es, si yo voy a salir a la luz con información que sé que va a impactar a todo el público, yo mejor que tenga todos mis patos en fila. Que tenga todos mis patos en fila significa que yo haya hecho un estudio geoarqueológico, que yo haya hecho un estudio tafonómico, haya consultado con gente, haya buscado tener un becario o un tesista que se ocupe durante 3 o 4 años de procesos de formación. Todas cosas que, aunque parezcan difíciles, no son tan difíciles si uno tiene proyectos a largo plazo, que son los que están detrás de cada uno de estos sitios que están haciendo ruido ahora. Con eso, uno está parado de una manera diferente para tratar de alterar el mundo. Si uno no tiene eso, uno no debe alterar el mundo, y es la responsabilidad del arqueólogo no hacerlo. Eso es lo que pienso. No sé si te respondí lo que vos querías. Sí. Luis, cuando se trabaja en estudios actualísticos, así, a lo largo de la vida como haces vos, y se pone tanto empeño y se disfruta tanto, como vos mostrabas en las primeras imágenes, cuando describías las imágenes y se notaba y hablabas del disfrute de algunas de tomas de datos y qué sé yo. ¿Cómo se hace para no perderse de vista los problemas del pasado? Es decir, ¿cómo se busca cómo se equilibra entre esas dos cuestiones, ¿no? El peso de los estudios y la importancia de los estudios actualísticos y la búsqueda de resoluciones de cuestiones que tienen que ver con la gente del pasado. Sí, para mí, la respuesta está en que cada investigador va a definir su tema arqueológico, su problema arqueológico, su búsqueda arqueológica. Entonces, la tafonomía, yo no me recibí de tafónomo, entonces yo siento que mi responsabilidad es hacer el desarrollo tafonómico que sirva a los fines de esa búsqueda en cuestión, que en mi caso es bastante variada, porque yo me he interesado tanto por ocupaciones desde el primer momento de la llegada de humanos a América del Sur hasta tiempos bastante tardíos, y ahí hay una variedad de problemas posibles. Pero en cada caso busqué que la definición de un problema bastante concreto, bastante bien enmarcado, fuera la que rigiera mis observaciones naturalistas de campo. No salir a decir, bueno, voy a pasar un buen día de campo, como un sándwich al mediodía junto a un río que me gusta mucho y veo qué pasa. Nunca salía eso, siempre fui a ver cosas concretas que creía servían para edificar
durante una buena época una metodología y luego a contestar preguntas específicas acerca de cosas que se me presentaban en arqueología. Fue ida y vuelta todo el tiempo. Muchas veces yo vi en arqueología cosas que me motivaron a ver esto en mis trabajos de campo, yo no lo anoté, no lo vi, debo volver a ver eso específicamente. Y esa ida y vuelta es lo que sería mi respuesta, ¿no? Tener muy claro en qué medida cada vez que yo hago un registro, digo meteorización 2, esa meteorización 2 sirve para algo arqueológico o lo estoy haciendo porque me encanta la meteorización. Lo segundo es una respuesta inaceptable. ¿Alguien más? Sí. Y en base a eso, ¿qué líneas de investigación está llevando hoy en día? ¿Qué es lo que le interesa? Lo que estoy trabajando con más entusiasmo en estos momentos es la llegada de los primeros seres humanos a Última Esperanza en el sur de Chile, para lo cual hay un lugar que tiene características particulares para ofrecer un registro con muy buena preservación de fines del Pleistoceno y donde es posible hacer un montón de cosas con huesos, con excrementos, con partes blandas de animales de fines del Pleistoceno y dentro de los cuales la señal arqueológica, que es entre 11 y 10.000 años radiocarbónicos atrás, es extremadamente efímera, pero clara, como ha sido demostrado por trabajos principalmente de Hugo Nami hace mucho tiempo, en el sitio Cova del Medio, y trabajos que con el proyecto de Fabiana Martín hemos revalorizado y que hemos puesto en funciones a través de metodologías que están disponibles en los últimos años y le podemos hacer preguntas mucho más específicas a ese registro. Entonces, lo que yo busco es entender bajo qué condiciones un conjunto de huesos que se me presentan como muy cercanos a un fogón de 10.000 años o muy cercanos a una punta cola de pescado, realmente los puedo defender como, en términos de un avance. Eso para mí ya es una concreta forma de los 108 huesos que teníamos en la ocupación están mucho más fuertes. Nos pasó en el caso de Tres Arroyos, proyecto de mi colega Mauricio Mazzone, para el mismo tema y con el cual yo siempre sigo asociado. Y es que en las ocupaciones de 10.400, 10.800 años radiocarbónicos atrás, había, como yo mencioné en ese momento, huesos de guanaco que venían de un depósito que estaba más arriba, que tenían 1.000 años. Y empezamos a buscar qué criterios había que usar para entender cuáles de esos materiales podían estar realmente en asociación con el depósito antiguo y cuáles no. Y un criterio fue granulométrico. Estudiando la granulometría y las características del material intersticial en los huesos que estaban depositados en los dientes, vimos que algunos, solo algunos, tenían el mismo material intersticial del depósito y otros tenían un material intersticial de los depósitos de arriba. Entonces, hay un criterio para distinguir algunos. Eso no alcanza para hacer la lista de cuáles sí y cuáles no, pero ya es una entrada hacia la resolución de ese problema. Como eso hay otros que no voy a mencionar acá, pero hay 3 o 4 entradas que empiezan a volverse posibles. Entonces, en función de todo esto voy a responder concretamente. Me interesa el tema de la exploración y el poblamiento inicial de distintas regiones y en términos de acciones concretas de campo lo desarrollo mucho en Última Esperanza, aunque he estado recientemente colaborando con otros colegas en otros lugares de Patagonia y aún fuera de Patagonia para discutirlo en otras regiones también que me interesan de la misma forma. Fisu y Matías. Fisu. Yo me voy un poco atrás en el tiempo, es una pregunta que por ahí hacía rato tenía ganas de preguntarte, pero las veces que hemos coincidido o me olvido, se pasa por alto, y tiene que ver con lo que a mí me parece un punto en tu carrera, y que es el trabajo con los Allé en Paraguay, ¿sí? Con el paso del tiempo, ¿qué te significó esa, o sea, primero cómo llegaron a eso con Jacobaccio, ¿sí? ¿Cómo llegaron a esa experiencia? Y hoy con el tiempo, ¿cómo la ves y cómo te parece que aportó a tu carrera o a las preguntas que te hacen a tu carrera en el sentido académico, ¿no? Sí, bueno, Hugo y yo llegamos a ese trabajo entre los H básicamente porque ambos estábamos interesados en la formación de sitios pequeños. Nos interesaban las condiciones de selección de lugar y formación de lugares pequeños. Los H ofrecían un ejemplo vivo de la selección de tal
tipo de lugares. Lo sabíamos a partir de algunas observaciones de Kim Hill, los trabajos de Pierre Clastres y algunas observaciones más antiguas. Entonces, bueno, hicimos nuestra gestión y medio con un apoyo así bastante, ¿cómo diría?, privado, personal. Nos las arreglamos para hacer una campaña con Hugo y llegar allí y pasar un tiempo observando los procesos de formación de sitios pequeños, y alcanzamos a publicar un trabajo en el que describimos algo y vimos algunos de los alcances de lo que veíamos allí. Uno de los alcances que nosotros privilegiamos en aquel momento era que había algún material observable en estos campamentos apenas usados que podía constituirse en una medida observable bajo ciertas condiciones arqueológicas de duración escasa de la ocupación, que era lo que estábamos buscando. Nosotros quisimos continuar ese proyecto y gestionamos dinero. El trabajo nosotros lo hicimos en el 84. Nosotros buscamos dinero en el CONICET y en el CONICET, no voy a nombrar quién, se acercó y nos dijo a Hugo y a mí: ni sueñen que les vamos a dar dinero para hacer eso. Bueno, así es la vida. Gustavo debe haber recibido negativas semejantes. Yo me acuerdo hablando con él sobre sus búsquedas de dinero y medio, y él buscó en Wenner-Gren y se las arregló y siguió. Su amor por la etnología fue mucho más fuerte que el mío, persistió y lo logró. Yo no voy a decir que Hugo y yo quedamos satisfechos con lo que habíamos hecho, hubiéramos querido volver y hacer más. Pero en el mundo uno toma decisiones de qué puede seguir haciendo y qué no. Fue una experiencia fantástica que me dio lo que yo siempre traté de enseñar en clase acerca de lo que la etnología ofrece, que ofrece muchas cosas en línea. La primera que ofrece, para mí es la que doy en clase siempre, es familiarizarse con algo que uno desconoce totalmente, sensibilizarse a la formación de un registro. Sensibilizarse, nada más. No es que uno va a decir, vi que ocurría así, entonces esto ocurrió en el pasado. De repente, con el trabajo en Tolachí, estoy seguro de que a Hugo le ha pasado más o menos lo mismo, nosotros vimos algo del tempo de formación de las cosas, lo que las tasas de sedimentación significaban en términos de lo que persistía y lo que se observaba en el tiempo etnográfico. Entonces la distinción del tiempo etnográfico y el tiempo arqueológico para mí se clarificó mucho y me permitió entender cosas que yo había leído. No es una novedad que en el mundo que Hugo y yo vimos esa vez, pero nos permitió clarificar esa distinción acerca de cómo el tiempo arqueológico tiene sus propias propiedades y que esas propiedades, con el trabajo arqueológico, uno puede decidir cuáles son ellas y cuáles no, en cuáles centralizarse y en cuáles no. Eso es algo que aprendí. Muchos trabajos clásicos etnoarqueológicos, los clásicos trabajos de disposición de dónde la gente está sentada, dónde está la gente durmiendo, no han servido mucho en la arqueología. Sencillamente porque reflejan un tempo de formación que no es adecuado para la mayoría de los sitios arqueológicos. En cambio, de a poco afloró una escala de trabajo, no vamos a hablar mucho de eso porque en unos días lo haremos, ¿no? Afloró otra escala de observaciones para las cuales era mucho más informativo la información etnoarqueológica. Entonces no sé si te he contestado lo que vos quisiste preguntarme, pero yo hubiera querido volver a Roche, sin duda. Fue muy difícil. Administrativamente, con Hugo creo que pasamos más tiempo en Asunción haciendo trámites que en el campo. Y cuando decías los capitales privados eran los de ustedes. Obviamente. Sí. Para complementar un poco la respuesta, también creo que, no sé, bueno, si coincidís con esto, creo que la idea de ustedes, ¿no?, a los Sachet, es producto también de esta búsqueda de estudios actualísticos que estábamos haciendo en ese momento, toda esta generación, buscando varias cosas a la vez. Yo recuerdo, por ejemplo, en esa época yo estaba haciendo estudios de tafonomía en la laguna Tres Reyes, por ejemplo, con Patricia Madrid, y Hugo también estaba haciendo estudios de microrrastros de utilización, y Laura estaba haciendo estudios de fracturas en hueso. Y Hugo hacía etnoarqueología en La Puna. Y etnoarqueología en La Puna, Sí. Y yo hacía rastros de utilización también en La Moderna. O sea que creo que era un momento donde todos estábamos explorando estas nuevas vías actualísticas, y con el correr de las carreras de cada uno, una cosa que yo me di cuenta también, que cada una de estas cosas es un proyecto en sí mismo, requiere, si haces eso no puedes hacer otras dos cosas más, cada cosa te va especializando mucho. Un poco en la década de los 70, en los 80, hacíamos un poco
de todo, pero ya cuando el tiempo fue avanzando nos dimos cuenta que cada uno de estos requería una especialización en sí misma y había que empezar a decidir, bueno, qué es lo que le interesaba más o cuáles son las posibilidades, los intereses más cercanos en ese momento, ¿no? Y bueno, yo abandoné la tafonomía y vos abandonaste la etnoarqueología como producto de esas decisiones que fuimos tomando, ¿no? Razonable. En el momento, ¿no? Sí, Matías. Matías, ¿vos no habías levantado la mano? Entonces me confundí. Mariano, ¿no? Sí. Sí. No, yo quería preguntarle, Luis, que más allá de la tafonomía, ¿qué desafíos ves para el futuro para la arqueología argentina, digamos, para los próximos 10, 20 años? ¿Qué cosas ves que están pendientes todavía? ¿A dónde habría que apuntar de acuerdo a tu visión? Bueno, voy a contestar por un lado que no sé si es exactamente por el cual me lo preguntás, pero es algo que yo pienso. La arqueología argentina tiene que publicar todo lo que hace. Eso primerísimo lo digo, porque me horroriza ver proyectos que están ofreciendo resultados que a veces los escucho en los congresos o hablando con la gente y diciendo, bueno, ¿cuándo lo vas a publicar? ¿Y lo tenés listo? ¿Está en prensa? Y siempre la respuesta en general es no. Entonces, el ritmo de publicación no es el ritmo de investigación. ¿Y eso a qué me lleva? Me lleva a algo que María Gutiérrez mencionó en la oportunidad de las discusiones o la mesa redonda o cuadrada que tuvimos con Asquero hace unos días acerca de la interpretación de este sitio antiguo que él presenta, como antiguo que él presenta, que es Cacao 1A, y que María dijo, a lo mejor sería útil dentro de un proyecto como el que vos tenés, le dijo a Carlos, parar un poco y ordenarse bien, ver bien, estudiar bien los materiales y hacer una plataforma nueva a partir de la cual seguir trabajando ordenadamente. Eso para mí es importantísimo, saber parar. Si uno tiene la capacidad, el poder de fuego como para entre campañas ir publicando todo lo que hace, perfecto. Ahora, si uno no lo tiene, que pare. Si uno no lo tiene, debe parar, porque si no eso va a quedar sepultado. Cada año que pasa está un año más atrás y a la hora de investigar eso... Un estrato más profundo. Un estrato más profundo. Y después no aparecen las libretas, después no aparece este dato, uy, se borró este... ¿Y eso cómo se evita? Haciéndolo enseguida. Se evita volviendo y haciéndolo y ordenando muy bien la gente que está haciendo las distintas tareas para que eso no ocurra. Entonces eso es lo primero. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del arqueólogo no es excavar o ir al campo y hacer buenos trabajos, es exponerlos para que sean de uso público. Entonces, esa es la razón por la cual yo digo esto. ¿Ninguna pregunta más? Vamos cerrando. ¿Sí? Bueno, listo, le agradecemos a Luis entonces. Sí. A la que necesitamos también ahí. Muchísimas gracias por estar acá, por haber estado acá. Por supuesto queda abierta la segunda parte de este ida y vuelta, así que pronto ya pondremos alguna fecha y lo anunciaremos. Esperemos que también estén todos ustedes presentes. Había circulando una planillita para aquellos que necesitaban certificado de asistencia. Por favor, dejen sus datos, así hacemos los certificados y en poco, 24 o 48 horas los enviamos. Y afuera hay unas revistas, relaciones, números antiguos de la revista que están para ser obsequiados, así que quien quiera llevarse, sin problema. Gracias.